llevaste al desierto y allí hablaste a mi corazón. Reconoceré tu voz, me cautivó tu perdón. ¿Cómo poder comprender un amor tan sufrido? Mi pecado olvidó. Muy bien, pues estamos entrando al huerto de Getsemaní. Huerto de Getsemaní, aquí dice, aquí es donde Jesús comenzó su pasión, su sufrimiento y donde sudó sangre. Así que vamos a entrar a este lugar clave en la historia de la redención. Acompáñenme, por favor, para ver este episodio de una perspectiva como nunca antes lo habíamos visto. Muy bien, bueno, nos encontramos ahora en el huerto de Getsemaní. Y es aquí donde Yeshua va a interceder, va a orar por sus discípulos, por los que estaban con él en ese momento. Y aquí quizás te vas a llevar una sorpresa. Aquí quizás nunca habías considerado que no nada más oró por sus discípulos que estaban con él en ese momento, sino también oró por ti y por mí. ¿Sabías tú que Yeshua hizo una oración específica por ti y por mí? ¿Sabías eso o no sabías? Bueno, vas a leer un texto en el Evangelio de Juan, capítulo 17, donde ahí estás tú y donde ahí estoy yo. Ahora, pregunta, ¿tú crees que las oraciones de Yeshua son eficientes, son contestadas? Juan 17, estamos en Juan 17. ¿Ustedes creen que las oraciones de Yeshua seguro son contestadas? ¿Qué opinan? ¿Seguro son contestadas o no? Seguro son contestadas. Él hizo la voluntad de su Padre, entonces todo lo que pida al Padre se va a cumplir. Y vean y gócense con esta oración de intercesión que hizo por todos nosotros. Dice en Juan 17, estas cosas habló Yeshua y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Después de presentarse, bueno, ahorita hicimos un salto en el momento que se presenta allá en el Monte de los Olivos. Una vez que se presenta, una vez que desciende, bueno, pues entonces al llegar al templo echa afuera a los cambistas, empieza un momento de que lo ponen a prueba, empiezan ahí los saduceos, los fariseos continuamente a cuestionarlo y ya estaba el complot para aprenderle, para arrestarle. Ese es el tiempo, es el periodo en que también Judas ya se pone de acuerdo con los líderes religiosos para entregarlo y es también el periodo en el que él va y toma la cena de Pascua con sus discípulos. Y después de que tiene la cena de Pascua, donde toma el pan, este es mi cuerpo que por ustedes es entregado, toma la copa del nuevo pacto en su sangre que se derrama para perdón de todos nuestros pecados. Entonces dice que terminando dio gracias, cantaron el himno, que el himno es Salmo 113 al 118, que nos habla de toda la historia del pueblo de Israel y nos habla de la piedra que los edificadores desecharon y que se habría de convertir en la cabeza del ángulo. Ese es el Jalel o el himno que se menciona en Mateo, Salmo 113 al 18. Y después de eso dice que vinieron a un huerto llamado Getsemaní, ¿okay? Que estaba en lo que es el Valle del Cedrón. Esto es el Valle del Cedrón, huerto de Getsemaní. ¿Y qué significa Getsemaní? Getsemaní significa prensa de aceite, prensa de aceite. Por eso es que había olivos. ¿Qué se le hacía a las aceitunas? Que en la época que ya dan fruto estos árboles, se ponían en una especie como de molcajete en México, o esos donde con piedra se muele algo. Entonces se pondría en una gran tinaja de piedra y había una piedra redonda que se le llama piedra de molino de asno. ¿Por qué? Porque un asno era el que iba jalando un palo que se le ponía a la piedra redonda y va girando la piedra y va aplastando los olivos que en el tiempo de la cosecha se ponían ahí en esa prensa de aceite. Y la piedra, al aplastar los olivos,
Entonces iba creando una masita, se iban así haciendo totalmente como una masa blanquita, se rompe el hueso, se rompe con toda la carne de la aceituna, y ya que se toma toda esa como masita que queda blanca de todas las aceitunas molidas, entonces se ponían en unas canastas, una especie como de canastas, y se ponían ahí con toda esa masita y se dejaban ahí a reposar para que de todas esas aceitunas molidas empezara a gotear el aceite. La primera prensa de aceite se le llama, de ahí sale el aceite extra virgen. Cuando ustedes compran un aceite de oliva que dice aceite extra virgen, esa es la primera que ni siquiera es prensado. Eso es lo primerito que sale, lo más de más calidad. Ese es el aceite extra virgen. Así que esa es la primera. Después se le aplica una segunda prensada, ahí ya se le aplica peso a esas canastas con toda esa masita, se le aplica peso, y entonces empieza a caer por el peso, ya se mezcla el aceite con un poquito de la carne que queda, entonces ya el aceite ya no es tan puro, ya tiene un poquito de las partículas de la aceituna, ¿no? Y después se le vuelve a prensar, y así 3 veces. 3 veces se somete a la prensa las aceitunas, y ya después lo que queda ya se utiliza para hacer jabones, o ya se utiliza para combustible para las velitas. Y el aceite puro, el extra virgen, eso solamente era usado en el templo en Jerusalén. Ese era usado para encender la menorá, el candelabro. Ese se usaba para eso. Entonces, ¿cuál es el simbolismo del ungido sobre quien se habría de derramar el aceite de la unción, el hijo de David? ¿Cuál será el simbolismo? Cuando viene aquí y ora, ¿cuántas veces? 3 veces. 3 veces pide: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que ahí podemos ver él en su angustia. Dice que tenía tal angustia que sudó como gotas de sangre, y este es un fenómeno médico que existe. Cuando alguien es sometido a una presión muy muy fuerte, pueden rompérsele los vasos que están en la piel y puede literalmente sudar sangre, lo que le pasó. Así que en ese contexto de presión, en ese contexto de que él ya sabe lo que le va a suceder, ora por sus discípulos, diciendo estas cosas habló Yeshua, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua, el Mesías, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Ya estaba escrito también que alguien le había de traicionar, así como a David también lo traicionó en la época que lo andaba persiguiendo Saúl. Un descendiente de Edom, de Esaú, llamado Doeg, que se hizo muy amigo de David, pero para traicionarlo, fue y delató a David ante Saúl de que los sacerdotes le habían dado refugio, y vino Saúl y mató a todos los sacerdotes, y bueno, fue algo terrible. Y entonces, a consecuencia de eso, David escribe un salmo, en el Salmo 41, él escribe acerca de este suceso, de que su amigo le traicionó. Entonces, bueno, pues aquí el hijo de David tenía que cumplir algo similar. Dice: pero ahora voy a ti,
y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, apártalos, conságralos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y aquí viene la oración por ti y por mí. Todo esto anterior está pidiendo por sus discípulos, los que estaban ahí con él. Pero aquí entramos tú y yo. Y dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. No ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y específicamente, ¿para qué oró por ti y por mí? O sea, no nada más oró así, bueno, te pido por los que han de creer en mí. ¿Para qué oró por ti y por mí? Fíjate lo que dice. Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Oró por unidad de aquellos que hemos creído. Oró por unidad. Pregunta, ¿existe unidad en el cuerpo de Cristo? ¿Existe unidad en todos los cristianos? 2000 años de historia de divisiones, más denominaciones, pero no se preocupen. ¿Creen que esta oración va a quedar sin contestar? Claro que no. En el momento que se nos revele a todas las denominaciones lo que hemos aprendido en este tour, ¿crees que podrá seguir habiendo división? No. ¿Por qué hay denominaciones? Cada denominación es una pequeña nación. Es un intento de cada quien jalar agua para su molino, como dice, para cada quien jalar para sí mismo, para cada quien jalar para su movimiento. Entonces por eso hay pentecostales, bautistas, presbiterianos, luteranos, metodistas, católicos, griegos ortodoxos, coptos, egipcios, una cantidad impresionante, porque cada quien está formando su propia nación, su propio país, su propio grupo. Cuando todos entiendan que son Israel, cuando todos entiendan lo que Pablo le dijo en su carta a los Gálatas, así que si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos de la promesa. Cuando todos entendamos que estamos levantando el tabernáculo caído de David, que somos parte del pueblo de Israel, entonces ya se acabaron las denominaciones. Ya no más catolicismo romano, ya no más protestantismo, luterano, ni calvinismo, ni anglicanos en Inglaterra, ni protestantes metodistas. Ya se va a acabar todo eso. Pentecostales, bautistas, ya no va a existir. Ya todos vamos a ser Israel. Los extranjeros que vienen y son injertados al buen olivo. ¿El buen olivo qué es? El buen olivo, si se dan cuenta, dura 2000 años. Algunos de estos árboles son de hace 2000 años. Y es posible, y Pablo lo explicó, de que los gentiles que han de venir de entre las naciones van a ser injertados al buen olivo. ¿Cuál es el buen olivo? Es una simbología de la dinastía de David, del ungido de Dios, David. Así que todos los gentiles de entre las naciones que vienen son parte de la nación de Israel. Ya dejemos de construir denominaciones, nuevos grupos, nuevas religiones, nuevas instituciones. Hay que levantar el tabernáculo caído de David. Eso es lo que entendieron los apóstoles en Hechos 15, cuando dicen que muchos gentiles estaban viniendo y no sabían qué hacer con ellos. Dijeron, bueno, esto es lo que escribió Amós. En Amós dice que en los posteriores tiempos Dios levantará el tabernáculo caído de David. Así que esta oración que está haciendo Yeshua, bueno, parecería que no se ha cumplido, pero no se preocupen. En los posteriores tiempos, dijo Amós, Dios va a levantar el tabernáculo caído de David. Y de entre todos ellos y todos esos peregrinos, imagínense qué va a pasar cuando entiendan su identidad. Se acabarán las divisiones y entonces, ahora sí, seremos uno y el mundo creerá que Yeshua fue enviado. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y aquí viene la segunda razón por la cual oró por nosotros. La razón número 1, ¿por qué oró? ¿Cuál fue la razón número 1 de oración, de su oración? Para que seamos uno, unidad. La segunda razón, y esta te va a conmover. Padre,
aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Señor, quiero mostrarles a los que me diste, quiero mostrarles la gloria que tengo. Quiero que cuando me vean, se den cuenta que valió la pena haberme seguido. Que valió la pena renunciar a todo lo que este mundo y los ángeles caídos y todos los demonios les ofrecen, que valió la pena. Quiero que donde yo estoy, Padre, ellos también estén conmigo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? O sea que si Él oró porque estemos con Él, ¿crees que se va a cumplir esa oración? A pesar de nosotros, a pesar de mí mismo, esta oración se va a cumplir. Lo que comenzó, el que comenzó en nosotros la buena obra, está escrito, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta el día de Yeshua el Mesías, hasta ese día seremos perfeccionados. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Habiendo dicho Yeshua estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Yeshua se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue ahí con linternas y antorchas, ahora sí, y con armas. Pero Yeshua, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Yeshua Nazareno. Yeshua Nazareno. ¿Qué es Nazareno? Nazareno, la etimología de Nazareno es Netzer. Buscamos al Netzer, al retoño. Netzer en hebreo significa retoño. ¿Qué es un retoño? Retoño es lo que ustedes ven ahí. Al lado de los troncos ven como unas ramitas. Esos son los retoños. De acuerdo a la profecía de Isaías, Dios haría salir un retoño de Isaí, el padre de David, y sobre él reposaría el Espíritu del Señor. Espíritu de conocimiento, de dominio propio, de conocimiento del Señor. Los 7 espíritus reposarían sobre él. Y dice, y él sería el que llevaría el mensaje, la paz a las naciones. Y todas las naciones serían atraídas hacia él. Por eso es que él es el retoño. Un retoño que surge, que le da vida al olivo. Y por eso es que también a los primeros creyentes se les llamó también los nazarenos. Porque ¿qué somos también nosotros? Retoños. La profecía de Isaías habla del juicio para Israel, que se va a cortar Israel, va a ser destruido Israel. Pero dice, pero así como queda un tronco cuando cortas todos los árboles y queda un tronco, así volverá a surgir la nación, la simiente santa. Así que él es el Netzer, el nazareno, y todos los que le hemos de seguir somos también nazarenos, retoños. Y entonces le preguntan, ¿a quién buscan? Ellos dijeron, a Yeshua el Netzer. Buscamos al retoño de David. Los buscamos. Y respondió Yeshua. Y bueno, hay algo que dice aquí antes de leer eso que me llama mucho la atención. Le respondieron a Yeshua Nazareno, y Yeshua les dijo, fíjense, cuando les dijo, yo soy. Yo soy. Cuando les dijo yo soy, vean lo que sucede. Dice, y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo yo soy, Aní, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. O sea, vienen los guardias, viene Judas, les dice yo soy, se caen. ¿Qué manifiesta eso? O sea, ponte a pensar en esa señal que sucede aquí y llegan, les dice yo soy, se caen a tierra. ¿Qué manifiesta eso? Eso manifiesta la unción que está sobre él. Él ahí dice un nombre que tiene que ver con el gran yo soy. Y en ese momento caen a tierra. Ahí muestra a él quién tiene autoridad. Este es un arresto único en la historia. ¿Cuándo se ha visto que cuando vienen a arrestar a alguien, cuándo se ha visto que al que están arrestando le da órdenes al que
a los que lo van a arrestar. ¿Cuándo se ha visto esto? O sea, llegan los policías, llegan los judiciales y te dicen todo lo que digas será usado en tu contra y a trancazos y no puedes decir nada. Pero vean aquí quién está en control. Vean aquí quién tiene autoridad. Primero, yo soy, se caen a tierra. Y volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Yeshua Nazareno. Respondió Yeshua, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Fíjense lo que dice. Déjenlos ir a ellos. A mí es al que buscan. Aquí dice que él habló esto para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Los deja ir. Y entonces Simón Pedro, y aquí Pedro cumple lo que había dicho. Generalmente decimos, tuvo miedo, pobre Pedro, y bueno, sí, a la hora de la hora sí tuvo miedo, pero aquí vemos que sí cumplió. Sí dijo, aunque todos se dejan, yo no me voy a dejar, yo voy a dar la vida por ti. Aquí vemos que sí lo cumple Pedro. Donde ya Pedro duda, porque aquí dijo Pedro, ahorita se arma la bronca, aquí él se manifiesta y se acabó, ¿no? Pero donde ya Pedro se sorprende es cuando dice ahí entonces Simón Pedro que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Yeshua entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado no le he de beber. Aquí es ya donde Pedro se choquea, porque dice, ¿qué pasó? Dice, Pedro, mete la espada, esto está planeado, la copa que el Padre me dio a beber no le he de beber. ¿Tú no crees que yo tengo potestad para mandar llamar legiones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumpliría todo lo que está escrito? Y en ese momento, de acuerdo a otro relato en el Evangelio, la manera en que lo reconocen también es porque Judas se acerca y pues para identificarlo del resto de los discípulos, les dice a los guardias, al que yo le dé un beso, ese es, arréstenlo. Entonces le da un beso, y cuando le da un beso, Yeshua le dice, Haver Sheli, amigo. Con un beso, entregas al Hijo del Hombre. Wow. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Yeshua y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás al que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y bueno, pues ahí lo van a llevar de aquí. Y de aquí ya se lo van a llevar rumbo al cuartel, al lugar donde Caifás tenía sus oficinas, ahí donde estaba Caifás, y de aquí ya lo arrestan y se lo van a llevar a comparecer. Es de noche. ¿Por qué lo hacen de noche? Para que el pueblo no se enterara. Eso es ilegal. En ley judía es ilegal arrestar a alguien de noche, en secreto. Entonces eso muestra que lo querían hacer en secreto, pero ahí están violando aspectos de la misma ley, ellos mismos. Así que de aquí se lo llevan y vamos a ir caminando de este lugar para que se den una idea lo que él tuvo que caminar, pero pues nosotros vamos a ir caminando cómodamente, pero él ya iba atado. Ahí lo atan y ahí voluntariamente él deja que lo aten. ¿Qué les recuerda? La atadura, cuando ya deja que lo amarren. ¿Qué les recuerda esa atadura? Esa atadura es la atadura de Isaac. La Akedah se llama, la atadura de Isaac. En ese momento él como cordero es llevado al matadero. Como cordero fue llevado al matadero. Enmudeció, no abrió su boca, y es el momento. Dice, ahora reinan las tinieblas. Ahora es cuando el príncipe de este mundo será echado fuera, a raíz de lo que él va a hacer. Así que bueno, aquí comienza su vía crucis, ahí comienza su caminata, y en esta caminata que vamos a hacer, yo te voy a invitar a que vayas pensando, vayas reflexionando, vayas pensando en su atadura, en lo que él fue soportando. Aquí recuerda esas crudas escenas de películas que se han hecho, donde iban pues golpeándolo, imagínense, todo, se había amanecido toda la noche, dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte, había sudado gotas de sangre, imagínense cómo se sentía, y aquí ahora sí inicia el camino a donde él ya sabe lo que le va a pasar. Bendito sea Yeshua, que al recorrer este caminar
hasta tu muerte, podamos entender la altura, la anchura, la dimensión, la plenitud de todo tu amor que sobrepasa todo entendimiento, y que seamos llenos de toda la plenitud de Dios, Padre. Lo rogamos en el nombre y por los méritos de nuestro Salvador Yeshua. Amén. Tan sufrido, mi pecado olvidó y de nuevo me aceptó. Dice, bueno, pues estamos en nuestra caminata rumbo a las oficinas de Caifás, las ruinas de las oficinas de Caifás, donde Yeshua fue juzgado, donde ya los líderes religiosos de la nación decretan su ejecución. Y hacemos una parada aquí para que veamos la tumba de Absalón y un lugar muy significativo en la historia de la rebelión de un hijo contra David. ¿Recuerdan la historia? Bueno, ciudad de David. Ciudad de David, David está allá y se entera de que su hijo se le rebela. Se entera de que su propio hijo le traiciona, un descendiente suyo que se llama Absalón. ¿Qué significa Absalón? Absalón es una palabra compuesta de dos. Ab significa papá o padre y Salom, shalom. Absalom. Absalom significa padre de paz, padre de paz. ¿Y qué es lo que le promete Absalón a todos los israelitas que se estaban quejando contra David? Les empieza a prometer que él les va a traer un mejor gobierno. Empieza a decirles, no, si yo fuera el rey, ay, si yo fuera el rey, si yo fuera el rey. Surgió una raíz de amargura en Absalón a causa de que un medio hermano suyo violó a su hermana. Y David como que no hizo nada, y bueno, surgió una serie de amarguras en el corazón de Absalón, que con el tiempo se fue amargando, hasta que llegó el momento en que se rebela contra David, y le empieza a decir a todos los israelitas, ay, si yo fuera el rey, si yo fuera el rey, si yo fuera el rey. Surgió en él ese espíritu, otra vez, de este mundo espiritual de maldad, de querer ocupar el trono de David. Así que Absalón es un anticipo profético de el anticristo, que va a venir a prometer paz, que va a querer venir a usurpar el trono del rey David. ¿Y qué es lo primero que hace Absalón cuando viene rumbo a la ciudad de David? ¿Qué es lo primero que hace? Como un acto de blasfemia, de humillación, de deshonra a su papá. Bueno, David, cuando se entera que viene su hijo, hace lo opuesto de lo que hizo Saúl, el rey Saúl, ¿se acuerdan? El rey Saúl, cuando se entera que ya habían ungido a otro, que es David, todo el tiempo Saúl trató de matar a David. A diferencia de lo que hace David. David le quedó muy claro que el trono de Israel no le pertenecía a él. Que el trono de Israel lo tiene Dios y Dios decide dárselo a quien él quiere. Saúl llegó un momento en que pensó que él mandaba y ese fue el problema. Ese es el problema de nuestras vidas. Cuando pensamos yo mando, ahí te vas a meter en problemas. Entonces cuando Saúl dijo yo mando, yo gobierno y se aferró a imponer su poder, bueno, pues finalmente sabemos la historia, fue desechado. En el caso de David, cuando se entera la noticia que viene Absalón, él pacíficamente decide salir de la ciudad y dice, pues quizás el Señor ya me está quitando el reino le pertenece al Señor y que el Señor haga lo que él quiera. Y sale David, y cuando David sale, deja a sus concubinas, deja a esposas suyas, las deja ahí en el palacio, pensando que su hijo va a venir y las va a respetar. Sale de ahí y viene caminando por el Monte de los Olivos. Justo viene caminando por el Monte de los Olivos, y cuando viene caminando por el Monte de los Olivos, viene un familiar de Saúl que empieza a maldecirlo. Y empieza a maldecirlo, y le dice, esto te está pasando, estás recibiendo todo el juicio de todo lo que tú hiciste a la casa de Saúl. Y uno de sus soldados le dice, ¿cómo se atreve a estar maldiciendo al rey? ¿Quieres que vaya y lo mate? Y David dice, no, déjalo que me maldiga. Quizás Dios lo envió a que me maldiga.
¿Se dan cuenta el corazón, la actitud tan diferente del rey David? Y los rabinos cuentan que David no quiso matar a ese hombre porque él anticipó proféticamente que de ese que lo estaba maldiciendo surgiría nada menos que en un futuro, en la historia de Esther, Mardoqueo. El de la historia de Esther es un descendiente de ese que estaba maldiciendo a David. Ese es un comentario aparte, no sabemos, pero bueno, David viene acá llorando, y David viene llorando que su propio hijo le está traicionando y quitando el trono. Así que tenemos un padre de paz, que ofrece prosperidad, y que como un acto de desafío y de rebelión a David, cuando llega al palacio, se acuesta con las esposas de David, con las concubinas, se acuesta con ellas. Ahora yo les pregunto a ustedes, y con esto voy a cerrar, a ver si notan la conexión de un usurpador del trono de David que tiene relaciones con las que son parte de la familia de David. ¿Quién es el que actualmente, qué líder mundial ofrece traer paz? Ofrece y dice que él es el representante del hijo de David, que él viene a ocupar el trono de David, y está fornicando, está adulterando con las esposas del hijo de David. ¿Quién será este sistema que va al mundo y dice: paz, yo vengo en son de paz y todo va a ser paz, y solo habla de paz y solo habla de paz, pero al mismo tiempo está creando un sistema de adulterio con la esposa genuina de David? ¿Quién será? ¿De quién será representante este padre de paz? Ya lo son, eso es obvio. Así que bueno, pues ahora sí vamos al juicio político, que el juicio político estaba confabulado, religioso estaban confabulados con los políticos, y vamos a ver cómo es el mismo sistema, el religioso y el político. ¿Será que esto ha cambiado? ¿Será que en la actualidad esto es diferente? Vamos a ver que en la actualidad, y eso lo veremos al cierre del día de hoy, que siguen unidos poder religioso y poder político, y ambos tienen el mismo propósito: usurpar el trono de David. Así que bueno, pues vamos a el juicio religioso. Mi pecado olvidó y de nuevo me aceptó. Encontramos en la cárcel que se utilizaba en tiempos de Caifás para tener aquí a todos los rebeldes al régimen religioso, y es aquí donde tienen preso a Yeshua para comparecer ante Caifás. Así que ahorita de aquí nos vamos a ir a la cisterna donde lo meten, y donde haremos una reflexión acerca de este momento. Acompáñenme. Tan sufrido mi pecado. Estamos descendiendo a la cisterna que vimos allá arriba. La cisterna que vimos allá arriba, desde donde amarraban a los prisioneros y los hacían descender, esa es la cisterna. Entonces ahora sí, traten de imaginarse esta cisterna, obviamente sin luz eléctrica, obviamente con un poco de agua por ahí, y el olor. Traten de imaginarse todas esas cosas, el ambiente. Y recuerden a otro profeta que le hicieron exactamente lo mismo por andar proclamando arrepentimiento al rey de Judá en aquella época. Recuerdan a otro que lo mete en una cisterna, específicamente una cisterna, a Jeremías. El profeta Jeremías fue metido a una cisterna, y es ahí donde le dice: wow, ¿para qué estoy predicando? O sea, ¿por qué me tuvo que pasar esto? Si alguien sufre una injusticia, pues ahí lo tenemos a Yeshua. Así que vamos a entrar.
Y algo que me llama mucho la atención es la decoración que escogen para esta cisterna. Me llama la atención. Las lámparas con ese decorativo, ¿no les parece? Sí. Serpientes ahí. Interesante. Entonces, bueno, una costumbre que se sigue en este lugar para todos los peregrinos que vienen aquí es hacer la lectura de un salmo que parecería que está describiendo de manera exacta lo que padece Yeshua en este lugar. Y quisiera que lo leyéramos juntos. Si tienen sus Biblias ahí, vamos a leer solamente este salmo y vamos a ver cómo este salmo parecería un anticipo profético de lo que él iba a experimentar justo en este lugar. Así que es el Salmo 88. El Salmo 88. Y pasemos a hacer la lectura. Y mientras leemos el Salmo 88, reflexiona en lo que él está pensando, en lo que él está viviendo y que está expresado como en ningún otro lugar en este Salmo. Salmo 88. Dice así: Oh Señor, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia e inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males, mi alma está harta. ¿Ha habido algún momento en tu vida que digas estoy harto de sufrir? Bueno, pues varón de dolores, experimentado en quebranto, él puede entender perfectamente lo que es estar harto de injusticias, de dolores. Mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol, al sepulcro. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas. Selah. Selah es un momento de pausa, de reflexión. Piensa en esto. Y continúa. Has alejado de mí mis conocidos. Se fueron mis conocidos. Mis amigos se fueron. Me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. No había escaleras, no había por dónde salir. Era el único acceso por ahí. Lo tenían aquí, amarrado. Encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Señor, cada día. He extendido a ti mis manos. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? Y una vez más, Selah. Una vez más, una pausa para que pienses en tus padecimientos, en tus sufrimientos y entiendas que alguien ya los padeció también por ti. ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón, en el lugar de la destrucción? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Mas yo a ti he clamado. Y aquí hay un contraste. La primera parte del Salmo es como que todo está oscuro, todo está negro, todo está terrible. Y vean lo que dice: mas yo a ti he clamado, oh Señor, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Por qué, oh Señor, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? ¿Alguna vez has experimentado eso, como que Dios no te está escuchando? Él lo vivió completamente. ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso, necesitado. Desde la juventud he llevado tus terrores, he estado medroso, asustado. Fíjense, aquí está expresando el sentimiento que tuvo desde su juventud. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente, a una me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Padre, te damos gracias por este amor tan profundo. Yeshua, invocamos tu nombre, reconociendo tu amor, tu entrega, tu sufrimiento.
Y Señor, te damos gracias porque te identificaste con nuestro temor, nuestro sufrimiento, nuestra soledad, las injusticias que se cometen en nuestra contra. Tú las viviste todas. Como dijo Job, pongo mi mano sobre mi boca, porque de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas habíamos leído estas historias, nos las habíamos imaginado, pero ahora nuestros ojos pueden ver lo que sucedió y los lugares donde padeciste por mí, por cada uno de nosotros. Bendito seas, Yeshua. Amén. Y bueno, aquí lo tienen en espera de su juicio. Aquí lo tienen en espera del momento en que va a comparecer ante el sumo sacerdote. Y es aquí donde vamos a hacer lectura de lo que viene en Juan, capítulo 18. Y para esto, vámonos a la parte de arriba. Estamos viendo ahí una representación de la atadura que nos recuerda la atadura de Isaac. Voluntariamente y manso, como un cordero, se deja atar. Y es aquí donde va a comparecer ahora sí ante el sumo sacerdote Caifás. Vamos ahora sí a Juan, capítulo 18. Juan capítulo 18. Vamos a leer a partir del versículo 12. Aquí es donde la Biblia se ve en tercera dimensión. Aquí es donde la Biblia cobra sentido. Juan 18, y vamos a leer a partir del versículo 12. Dice: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Yeshua y le ataron. Ya vimos ahí la atadura. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. ¿Se acuerdan por qué? Lo leímos ahí en el Monte de los Olivos. Bueno, y verso 15 dice: y seguían a Yeshua, Simón, Pedro y otro discípulo. El otro discípulo era Juan, que también le seguía. Y este discípulo, Juan, era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Yeshua al patio del sumo sacerdote. O sea, no crean que cualquiera podía entrar acá. O sea, era un palacio del sumo sacerdote. Entonces, debido a que Juan era conocido del sumo sacerdote, es que dejan entrar a Pedro. O sea, Pedro viene siguiéndole de lejos. Pedro viene con la conciencia, seguramente con la conciencia de culpa de qué va a pasar. Y ahora viene siguiendo, viene viendo qué va a pasar. Y dice que debido al discípulo que era conocido del sumo sacerdote, entró con Yeshua al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces, por eso ya que Pedro puede entrar, dice: entonces la criada portera dijo a Pedro, y ahí está la representación. La criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y por eso está ahí el fuego, la fogata que estaba tratando de calentarse ahí con los soldados romanos. Y bueno, hay toda una enseñanza práctica ahí de que, bueno, pues no te pongas ahí con los enemigos porque vas a terminar siendo de ellos, ¿no? Y el sumo sacerdote preguntó a Yeshua acerca de sus discípulos y de su doctrina. Yeshua le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. Y aquí ellos saben lo que yo he dicho. Y bueno, pues aquí le contesta de esta manera. ¿Y qué sucede porque le contesta así? Pregúntale a los discípulos, pregúntale a la gente lo que he hablado. Cuando Yeshua hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Yeshua le respondió: ¿sí he hablado mal?
testifica en qué está mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Y algunos dicen, algunos judíos que no creen que Yeshua es el Mesías, dicen aquí Yeshua está transgrediendo la Torah. ¿Por qué? Porque le está contestando al sumo sacerdote, le está contestando mal al sumo sacerdote, y está escrito en la Torah que se tiene que obedecer a las autoridades que Dios ha puesto, a los sumos sacerdotes, a los sacerdotes, que no se puede maldecir o no se puede hablar mal a los líderes religiosos. Pero, ¿ustedes por qué creen que Yeshua le contesta así? ¿Por qué creen? En principio aquí Yeshua dice, bueno, pues ¿qué dije de mal? O sea, si somos muy objetivos, en realidad no dijo nada mal, nada más dijo, bueno, pues ve y pregúntales, ¿no? Pero otra razón también es que aquí Yeshua está oficialmente desconociendo a él como sumo sacerdote. Este es el momento en que ya Yeshua está estableciendo el sacerdocio del orden de Melquisedec. Está mostrándole que hay un sacerdocio superior al sacerdocio de Leví, que en la carta a los hebreos se expande este tema y se dice que el orden de Melquisedec es superior al orden de Leví. El orden de Leví fue momentáneo, fue temporal por el tema del becerro de oro. Pero una vez que venga el sacerdocio de Melquisedec, pues ese es el real, el efectivo, el que viene de los cielos. Entonces, bueno, aquí entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote, y ahora sí ya se va con Caifás. Y vamos a Mateo 26, 57 al 64, donde viene un texto, algo que dice Yeshua, que ya nos va a conectar con el monte Hermón, con el que comenzamos todo este tour. Mateo 26, que es un pasaje paralelo a este de Juan. Por eso es que los evangelios se llaman evangelios sinópticos. Evangelios sinópticos quiere decir que son 4 historias que se complementan. Que entre las 4, es como un rompecabezas, que entre las 4 añaden detalles que no están en el otro. Entonces, entre los 4 los tienes que leer juntos para que se complementen. Entonces, bueno, aquí en Mateo capítulo 26 se agrega algo que quiero que notemos. Y está en Mateo 26, a partir del versículo 57, dice: los que prendieron a Yeshua le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Yeshua para entregarle a la muerte. No hallaban cómo acusarlo. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Que testifican estos contra ti? Mas Yeshua callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Mesías, y no nada más el Mesías. Esto es muy importante que entiendan por qué fue tan grave. O sea, yo siempre leía esto y decía, ¿cuál es el problema que haya dicho soy hijo de Dios? Pues actualmente cualquier judío dice soy hijo de Dios. ¿Y dónde está la blasfemia? ¿Dónde está el delito? Entonces le dice: te conjuro que nos digas si eres tú el Cristo, el Mesías, y luego le dice el Hijo de Dios. El Cristo es un título conectado con el rey David. ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres descendiente de David? Y bueno, pues eso te hace culpable ante Roma. Si tú dices soy el Mesías, el Hijo de David, automáticamente ya estás en problemas con Roma, porque estás sublevándote, estás diciendo yo soy el rey de aquí. Pero el tema del Hijo de Dios es un tema que los saduceos específicamente, y Caifás era de los saduceos, de estas familias, ¿se acuerdan? Los macabeos que usurpan el trono de David y que se quedan acá. Bueno, ellos trataron de borrar de las escrituras, y por eso quitaron todos los escritos de los profetas, y ellos decían que lo único que valía era la Torah. Y quitaron, de alguna manera, como que quisieron editar de los textos sagrados todo lo relacionado con ángeles, con un mundo espiritual, y trataron de borrar el tema del Hijo de Dios, de un ser celestial que habría de venir. Eso se encuentra en los manuscritos del Mar Muerto.
todo el tema divino, todo el tema cósmico, todo el tema angelical, eso los saduceos trataron de callarlo. Los saduceos, su doctrina era, bueno, pues sí, sigamos por tradición, por costumbre, todo lo que viene como legado de Moisés, pero polvo somos, al polvo volveremos, no hay vida después de los muertos, no hay resurrección, no hay un mundo angelical, no hay un mundo cósmico, no, esto todo son inventos, leyendas. Ahora traten de emplear su lógica elemental, mi querido Watson. Si estos que están usurpando el trono de David, que están usurpando el trono y están ahí, ¿qué le estarán tratando de ocultar al resto de la gente? Pues todo lo que hemos estado estudiando, que existe un mundo espiritual, ellos eso es lo que trataban de silenciar. Así que cualquiera que dijera que había todo este mundo cósmico, este mundo espiritual y que se declarara a sí mismo como el Hijo de Dios, como el que viene, el que desciende de los cielos, automáticamente era considerado blasfemo, que estaba yendo en contra de la autoridad de estos sacerdotes que eran, a sí mismos se habían autonombrado la autoridad religiosa del pueblo de Israel. Así que cuando dice, ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Yeshua le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo, y aquí ya está escandaloso, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre, y aquí una referencia, usa un título que usó el profeta Daniel, ¿se acuerdan? Veo a uno como Hijo de Hombre que está sentado a la diestra del anciano de días, que desciende de los cielos. Ok, aquí usa ese texto y dice, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. En otras palabras le está diciendo, yo soy celestial, yo vengo de arriba, ustedes son de abajo. ¿Y qué hace el sumo sacerdote? Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. ¿Se dan cuenta? Es reo de muerte. O sea, él, al decir soy hijo de Dios, yo soy celestial, yo vengo del cielo, yo soy un ser divino. Eso es blasfemia. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Mesías. ¿Quién es el que te golpeó? A ver si eres el Todopoderoso y si conoces todo, a ver, dinos, ¿quién te golpeó? Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Yeshua el Galileo, mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí también que este estaba con Yeshua el Nazareno, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Tenían un acento del norte. Y entonces él comenzó a maldecir y jurar. Y fíjense, no nada más le negó, no nada más dijo no le conozco. Ya la tercera vez comenzó a maldecirlo. Comenzó a maldecir y a jurar. Y bueno, ahí sí ya le creen. Porque dice, bueno, si fuera de sus discípulos, no lo estaría maldiciendo. Esto ya le creen. Todo lo que tuvo que hacer con tal de librarse, termina maldiciéndolo. No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Y bueno, dentro de la tradición judía, y bueno, se sabe dentro de la historia judía, que no es que necesariamente haya sido un gallo. No es que necesariamente fue un gallo. Ya hoy le podrían preguntar en la cena a este rabino ortodoxo, que él les platique con más detalle este tema, pero había llamados a los rezos en la mañana, el rezo de Shaharit, el rezo para ir al templo en la mañana, luego estaba el rezo de Minja, y luego en la noche el rezo de Arvit, 3 llamados al rezo. Entonces, que era como una especie de llamado que hacían, así como ahora los musulmanes hacen su llamado para ir a rezar, era un llamado que se hacía para ir a rezar. Entonces, más bien es referencia a eso, a ese llamado que se hacía para ir a rezar, no tanto que había un gallo ahí, ¿no? Pero bueno, los lectores de origen cristiano que no conocían todas estas cosas, pues dicen que fue un gallo. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, canta el gallo y dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Yeshua que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces, y saliendo fuera,
lloró amargamente. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por darnos pruebas tan contundentes del aspecto histórico de ese sacrificio, de esa atadura por todos nosotros. Señor, líbranos de caer en el pecado de Pedro, que por salvar su vida estuvo a punto de perderla. Si no fuera porque su Salvador, su Maestro, le dijo: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero una vez que te hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Si no fuera por la intercesión de Yeshua, que conocía su corazón, que conocía que él estaba dispuesto a dar su vida, Pedro se hubiese perdido al igual que Judas. Pero fue tu misericordia la que le restauró, y es tu misericordia la que nos tiene aquí el día de hoy, a pesar de haberte negado, a pesar de haberte maldecido. Yo en lo personal, Señor, si hay alguien que te maldijo, literalmente, fui yo. Que se burló de ti, que te maldijo, fui yo, Señor. Y por eso es que ahora no me cansaré de restaurar y de proclamarte como Rey de Reyes, Señor de Señores. Y ayúdame en mi debilidad a no volver a negarte, Señor. Los méritos de Yeshua, nuestro Salvador. Mi pecado olvidó y de nuevo me aceptó. Nos encontramos en el lugar conocido como la prisión de Cristo, un lugar que está bajo el control de la Iglesia Ortodoxa griega, y vamos a entrar para que puedan ver lo que se lleva a cabo aquí. Este es el lugar donde tienen preso a Yeshua antes de ir a comparecer con Pilato. Así que de una cárcel, de una cisterna donde estuvimos, ahora se lo van a traer a esta otra. Así que acompáñenme. Bueno, estamos viendo ahora sí la celda donde lo tuvieron. Esos agujeros que ven ahí en esa banca de roca es donde pusieron sus pies con una cadena debajo. Y ahora sí ya se pueden imaginar la sensación que él tuvo al estar acá. Ya. Muy bien, acompáñenme por favor a el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 28. Vamos a leer lo que sucede después de que lo tuvieron ahí en la cárcel con Caifás, después que pasa en todo este caminar. Llevaron a Yeshua de casa de Caifás al pretorio, era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Así que lo traen de allá de donde estuvimos, en la cárcel de Caifás, y de ahí lo traen, y mientras está en espera, pues lo pasan ahí a la cárcel que acabamos de estar, y ya de ahí lo traen rumbo a lo que se conoce como el pretorio. Pretorio significa como un patio. Y dice que no entraron, los sacerdotes no entraron para no contaminarse, porque era la Pascua, dice, así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Y bueno, aunque en la Torah, aunque en la ley existe la pena capital, antes de la época de Yeshua, ya le habían, de hecho, no antes, perdón, hay un registro en la tradición judía
de que un procurador romano le quitó la autoridad al Sanedrín, al Consejo Judío de Leyes, de ejecutar la pena capital. Entonces, los judíos no podían ejercer la pena capital. ¿Okay? Entonces, debido a que no podían ejercer la pena capital, por eso se lo traen, porque lo que ellos querían era que lo mataran. Entonces, les dice Pilato, ustedes júzguenle. Pero entonces ellos les dicen, bueno, es una situación de pena capital. Y les dice, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Yeshua había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir, porque la pena capital para el pueblo de Israel era morir por lapidación. Esa era la pena capital, morir por lapidación. Y él tenía que cumplir la escritura que decía que tenía que ser levantado. La pena capital en la que es levantado es la crucifixión. Entonces, eso era para cumplir la profecía que él anuncia de ser levantado como la serpiente en el desierto. Verso 33, capítulo 18. Dice, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Yeshua y le dijo, y bueno, todo eso ahora sí sucede en este ambiente, en este contexto. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Yeshua y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y al hacerle esta pregunta, pues había dos opciones, que la respuesta era sí o la respuesta era no. Si decía sí, soy el rey de los judíos, pues ese era ya abiertamente un desafío político y eso ya le hacía reo de muerte. O la otra respuesta era no, no soy, lo cual tampoco podía decir porque sí era. Entonces, ¿qué contestas? ¿Qué contestarías? Vean la respuesta de Yeshua. Yeshua le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Le responde con una pregunta. Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? O sea, ¿cómo yo voy a andar hablando del rey de los judíos? Pues yo no soy judío. Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondiendo, Yeshua dijo, y aquí le da la respuesta, mi reino no es de este mundo. En otras palabras, Pilato, no te preocupes, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Yeshua, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Así que ahí muestra cuál es el propósito al que vine. Yo vine a revelar la verdad. Por eso también ahí en el Evangelio de Juan dijo, si permaneces en mis mandamientos, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Pilato le pregunta, ¿qué es la verdad? Pero no se quedó a escuchar la respuesta. ¿Qué nos indica esto? Pilato le dice, ¿qué es la verdad? Y dice, cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. ¿Qué es la verdad? Y no espera la respuesta y se va. ¿Qué actitud o cuál era, ustedes creen, la mentalidad de Pilato en aquella época al decir, ¿qué es la verdad? Y voltearse e irse. Pues la mentalidad que prevalece todavía hasta nuestros días de la mayoría de la gente, de que no existe una verdad absoluta. Ya ese cinismo de que no hay verdad absoluta. Cada quien dice su propia verdad, no hay verdad absoluta, se va y les dice, no hay ningún delito en él. Se da cuenta que él no es quien dicen que es un rebelde, conocía perfectamente Pilato a los rebeldes. Ahí se da cuenta el mensaje que él trae, que no tiene que ver con guerra, con milicia, con acabar de manera militar. Y sale y dice, yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo, gritaron de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás, y Barrabás era ladrón. Y ahí donde estuvimos ahorita en la cárcel de Yeshua, ya no quise atormentarlos más, porque también ahí al ladito está otro calabozo, pero más profundo, donde estaba Barrabás.
Entonces, bueno, ahí están ambas cárceles, la de Barrabás y la de Yeshua. Entonces ahí les pregunta a quién quieren que les entregue y todos dijeron a Barrabás. ¿Qué significa Barrabás? Barrabás significa hijo del Padre, hijo del Padre. Así que ahí tenemos otro detalle profético de la función de Yeshua. Yeshua muere en el lugar del Hijo de Dios, para restaurarnos una vez más la herencia como hijos de Dios. Él muere por nosotros. Y de esa manera ahora sí salimos libres y somos hijos de Dios. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Dices tú esto por ti mismo? ¿O te lo han dicho otros de mí? ¿Acaso soy judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. ¿Eres tu rey entonces? Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Qué es la verdad? Me habéis presentado a este como un hombre que desvía al pueblo. Y he aquí, habiéndole interrogado, no he hallado culpa alguna en este hombre de lo que le acusáis. Lo envié a Herodes. Y tampoco él halló que ninguna cosa digna de muerte ha hecho. Yo le soltaré entonces después de haberle castigado. Según la costumbre, en esta época del año un prisionero es liberado. Barrabás. Suelta a Barrabás. ¿Qué pues haré con Jesús, que es llamado el Cristo? Crucificadlo. Crucificadlo. ¡Suelten a Barrabás! ¡Suelten a Barrabás! ¡Que lo crucifiquen! Inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y así que entonces tomó Pilato a Yeshua y le azotó. ¿Dónde es el sitio tradicional? Veas La Pasión de Cristo de Mel Gibson y lo veas ahí como recibe todos esos latigazos. Piensa en la profecía de Isaías 53, el castigo de nuestra paz, el castigo para liberarnos de la culpa, el castigo que puede darnos paz de conciencia, que puede darnos libertad, fue sobre él. Ya no hay más cargo de conciencia, ya no hay más culpabilidad por los pecados que he cometido en la carne. Ya no tienes que estar haciendo memoria, recuerdo de los pecados que hiciste en la carne. Ya Satanás no te tiene que recordar todo lo que has pecado en la carne. ¿Por qué? Porque el castigo que nos ha de traer paz, el castigo que merecía nuestra carne, fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Así que al entrar a ese lugar que se llama la Capilla de la Flagelación,
piensa en esta liberación, en este rescate que el Cordero de Dios ha llevado por todos nosotros. Vamos a lugar. Santo, Santo, oh Santo, por la eternidad, yo quiero cantar. Y ahí mismo, en el capítulo 19, verso 1, donde dice, así que entonces tomó Pilato a Yeshua y le azotó. Dice, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Yeshua llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Y vamos a ir al otro lugar que se llama he aquí el hombre, pero este es el lugar donde ya lo coronan de espinos, que los espinos tienen que ver con la maldición de Adán, que a causa del pecado de Adán, toda la tierra produjo espinos y cardos. Toda esa maldición de Adán por el pecado cae sobre él. Todo lo que Yeshua y todo el tiempo y todo lo que implicó desde la noche anterior, toda la cuestión emocional que sufre de Judas, de los amigos, de los discípulos que lo dejan, toda la noche sin dormir, la golpiza que le dieron, ya desde el lugar del sumo sacerdote ahí lo empezaron a abofetear, a humillarlo. Después llega aquí. Y bueno, estar en la compañía de un grupo de soldados romanos crueles, despiadados, burlándose de él, pues no es algo sencillo, es algo que es terrible, toda la burla que recibe. Y todo esto está sucediendo en un contexto de, pues desde la noche hasta toda la mañana, y va a ser crucificado a las 12 del día. Y dura en la cruz de las 12 del día hasta las 3 de la tarde que muere. Entonces pues justamente ahorita son las 3:25. O sea, más o menos un recorrido, pero mucho más porque él no durmió, él desde anoche. Y bueno, de ahí ya lo mandan para acá y vamos a entrar a un lugar que se llama la Fortaleza Antonia. La Fortaleza Antonia es un lugar donde ya una vez que Pilato da la orden oficial, una vez que Pilato ya da la orden de que lo crucifiquen, entonces se lo vienen a resguardar un momento aquí, donde ya los soldados romanos, estamos hablando de una compañía de soldados, alrededor de 600 soldados romanos, que lo tienen a él ahí, empiezan a juguetear con él. Aquí llevan a cabo un juego que se llama el Juego del Rey, en el cual echaban como dados, y se lo empezaban a echar entre los soldados, empezaban a jugar entre ellos, y el juego consistía en que echaban dados y al que le tocaba la suerte de los soldados le tocaba darle una golpiza. Entonces, a ver, dados, te tocó a ti, órale, dale un golpe, ¡pah! Dice que le cubrían la cara, está escrito que le cubrían la cara con una tela y de repente le daban un golpe en la cara. Y le decían, dinos quién te golpeó. Y le golpeaban, y a ver, eres el Mesías, a ver, demuéstralo. Entonces, es el momento en que todo este mundo espiritual, y sabemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, es el momento de las tinieblas, es el momento en que el mundo de maldad espiritual está inspirando a estos soldados y a todos estos gobernantes a pensar que este es el momento de acabar con el Hijo de Dios. Este es el momento de destruirlo. Este es el momento de destronarlo. Este es el momento en que le van a quitar su trono. Si hubiesen sabido, dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, si los reyes de este mundo, si las potestades y todos ellos, y aquí está el comprender que Satanás y sus huéspedes no entienden la Torah, no entienden a Dios, no entienden los planes de Dios. Los caminos de Dios son mucho más altos que los nuestros.
Dice, si hubieran sabido lo que estaban haciendo, no lo hubieran crucificado. Lo que no sabían es que justo esa tortura, lo que no sabían es que cada vez que lo torturaban, estaba trayendo sanidad. No lo hubieran torturado tanto, no lo hubieran golpeado tanto, si sabían que cada golpe, que cada humillación, que cada escupida, no lo hubieran hecho, si sabían que eso iba a traer sanidad a las naciones. Así que Dios cambió lo que trataron de hacerle mal, lo que dijo Yosef. Dios cambió para mí lo que ustedes trataron de hacer mal hacia mí, para traer vida a mucho pueblo. Una vez que lo ven clavado en la cruz, se gozan, celebran, no contaban con que 3 días después resucitaría, que es con lo que todo este vía crucis y toda esta aflicción que yo seguro entiendo que todos estamos percibiendo en lo más profundo, la tristeza, como él dijo, se convertirá en gozo. Así que vamos a este lugar que es una fortaleza. En tiempos de Yeshua, en tiempos de los romanos, este era un cuartel. Está diferente ahorita, ya todo esto ha sido reconstruido, pero era un cuartel que se llamaba la Fortaleza Antonia, que resguardaba el orden del templo. Entonces, de aquí se observaba, se cuidaba, se protegía. De hecho, vamos a ver una ilustración ahorita, donde van a ver la distribución geográfica del templo de la Fortaleza Antonia, y vamos a ir a este lugar donde en el piso incluso todavía existen vestigios en el piso del jueguito este que les digo, del jueguito del rey, donde se echaban suertes para golpearlo. Todavía en el piso, es el piso original, existen las marcas del jueguito este que echaban ellos. Así que acompáñenme. Muy bien, bueno, pues estamos viendo aquí una ilustración de lo que era la Fortaleza Antonia y el templo. Este es el templo. Aquí está el Gólgota. Hacia acá está el Monte de los Olivos. Y la Fortaleza Antonia que les estoy diciendo, ok, está aquí. Esta es la Fortaleza Antonia. Aquí estamos ahorita. Obviamente no aquí, esto ya es construido después. Las ruinas de la Fortaleza Antonia se encuentran en la parte de abajo. Vamos ahorita a bajar y vamos a ver que esto que era un cuartel militar romano, desde donde vigilaban los atrios del templo, los atrios, los patios, las explanadas, la explanada del templo. Aquí está el templo. Aquí es donde ahorita está el domo dorado, el domo ese de oro, el domo de la roca. Aquí está. Pero en tiempos de Yeshua estaba el templo. ¿Okay? Entonces a Yeshua donde lo traen es aquí, a la fortaleza, que es el cuartel general romano. Y ya de aquí es donde ahora sí va a salir rumbo al Gólgota, que será a donde iremos después de este lugar. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Bien? Vale. Vamos al lugar. Este lugar se llama He aquí el hombre. En latín, esa misma frase, ese es el lugar en el que estamos. He aquí el hombre. Es donde se cumple lo que dice aquí en Juan. Juan, capítulo 19, de hecho lo pueden subrayar ahí en sus Biblias. Juan, capítulo 19, versículo 5, donde dice: y salió Yeshua llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Ahí donde está esa frase, he aquí el hombre, ahí es donde vamos a ir ahorita, donde ya prácticamente lo entrega para ser crucificado. Acompáñenme a el lugar donde se dijo esa frase, he aquí el hombre. Muy bien. Ok, vamos aquí rumbo a este lugar que está escrito aquí, que dice, ¿ya ven qué dice? Game of the King, el juego del rey. El jueguito este de los dados que jugaban los soldados para ver quién iba a golpear al delincuente, al prisionero. Bueno, aquí, venga. Estamos viendo aquí vestigios de la destrucción del templo, de la destrucción del segundo templo en Jerusalén. Esa es una roca legítima de las catapultas. ¿Se acuerdan de las catapultas?
para lanzar las piedras y derribar las murallas y derribar las construcciones. Esa es la bala de la guerra de Tito, Vespasiano, cuando fue destruido el templo en el año 70 después de Cristo. Así que continuemos. Muy bien, bueno, lo que están viendo ahora, y pueden ver ahí la cita que está, el texto, que dice juegos que serán grabados en la piedra, que dice, ellos nos recuerdan el sufrimiento de Cristo en manos de los soldados. Marcos 15, 16 al 20, donde echaban suertes para su ropa, el manto de púrpura, donde echaban suertes a ver quién le iba a golpear. El juego del rey. Y era una broma, porque el rey es porque es el rey de los judíos, entonces era broma, vamos a jugar con el rey de los judíos. Y bueno, ahora vamos al texto de Juan, capítulo 19, y vamos a leer del versículo 2 al versículo 16, que dice lo siguiente. Bueno, ya vimos lo de la corona de espinas que le hacen, y aquí es donde en el versículo 5, Juan 19:5, y salió Yeshua llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Así que bueno, aquí estamos viendo una representación de he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta cuál es la razón de su condena? Se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Él dijo ser divino, él dijo provenir del cielo. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Yeshua, ¿de dónde eres tú? Mas Yeshua no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y respondió Yeshua, ninguna autoridad tendríais contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Se dan cuenta aquí cómo Yeshua ya de una vez revela que todas las autoridades que hay aquí en este mundo son de parte de Dios? Por eso dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos que tenemos que respetar las autoridades, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por él han sido puestas. Así que le dice, ninguna autoridad tendríais contra mí si no te fuere dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Y ya vimos a quién le rendía culto, ahora sí vamos a conectar. ¿A quién le rendía culto César allá en Banias? ¿Quién le rendía culto? Al mismo Satanás, al dios Pan, al demonio. Entonces, bueno, se está oponiendo al príncipe de este mundo, pues va a morir. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Yeshua y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el enlosado, y en hebreo Gábata. Gábata, ahorita donde entramos, donde estaba la piedra esta redonda, ¿vieron? Ahí está este lugar llamado Gábata. Ese es el lugar llamado Gábata. Y era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Se los entrega, ya se los entrega aquí, así, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Eso dijeron los sacerdotes. ¿Quiénes eran estos sacerdotes? Pues los que vienen desde la época de los macabeos, que estaban confabulados con Roma. Eso ellos eran. Entonces, él es el hijo de David y él es el rey. No, nuestro rey es César. Habían decidido hacer pacto, habían decidido hacer alianza con Roma y decidieron entregar al hijo de David.
Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Yeshua y le llevaron. Y pues ahora sí, vámonos a caminar rumbo al Gólgota, donde ya él con la cruz comienza la Vía Dolorosa y comienza el famoso Vía Crucis, el camino cargando la cruz rumbo al Gólgota. Me cautivó tu perdón, olvidó y de nuevo me aceptó.